Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la actividad. Me presento, mi nombre es Eduardo, soy egresado de la Facultad de Ciencias de la Gestión, soy técnico en Administración. Hoy estaré mediando este encuentro en el cual tenemos la oportunidad de compartir junto a Griselda Burquet, licenciada en Organización Industrial, de la ciudad de Concepción del Uruguay. Ella es docente de la facultad, eh, de Facultad de Ciencias de la Gestión, sede de Concepción del Uruguay, en la carrera de Administración. Además es consultora, trabaja en una empresa de consultoría, Inspira Gestión, y hoy está con nosotros para hablarnos sobre tiempos para la autogestión. En referente a los temas en cuanto al liderazgo personal y gestión de tiempos. Claves para esta situación actual que estamos atravesando debido a la pandemia mundial. Eh, Antes que nada, reitero, buenas tardes a todos y todas. Sé que hay gente de la FACU, hay gente que forma parte de otras instituciones que nos están acompañando. Además, agradecer también la participación de compañeros de otras sedes de la facultad, de las diferentes carreras y a su vez profesionales también que hay participando hoy con nosotros. Muchas gracias por estar y les recuerdo que para evitar interrupciones, que si pueden silenciar los micrófonos y en cuanto a las consultas pueden realizarlas por el chat y al finalizar daremos espacio para que puedan hacer sus preguntas, consultas. O también pueden hacerla activando el micrófono para de esta manera hacerla un poquito más rápido. Aprovecho y te doy el espacio, Griselda. Bueno, excelente, excelente, Edu. Muchísimas gracias. Es un gusto. Y lo primero que tengo que hacer es agradecer la invitación de Construir Gestión, este grupo humano que no para de hacer cosas interesantes para todos, ¿no? Agradecer principalmente a Lisandro, a Micaela, a Mariel, a Eduardo y al resto del equipo por generar este tipo de posibilidades. Siempre es lindo compartir espacios del conocimiento y para eso voy a compartir la pantalla, a ver si se comienza a ver. ¿Se ve, Eduardo? Sí, se ve correctamente. Claro, perfecto. Como decía Eduardo, tiempo para la autogestión. Están corriendo tiempos cada vez más difíciles, tiempos en donde nos pone a prueba nuestras capacidades. Y yo creo que lo primero que debemos hacernos es la pregunta: ¿quién está gerenciando hoy nuestras vidas? ¿Está gerenciando la pandemia? ¿Nos está gerenciando el trabajo? ¿Nos está gerenciando la falta de tiempo, la familia? ¿Cuál sería la respuesta ideal? Y bueno, nosotros mismos tenemos que estar gerenciando nuestras propias actividades y nuestra vida, ¿no? ¿Cómo nos asumimos ese liderazgo para la gestión? Y eso implica desarrollar algunas de las capacidades y conocer algunas herramientas. En este breve tiempo que hoy vamos a compartir, que es un espacio de conocimientos, de intercambios y demás, vamos a hablar sobre algunas características y algunas herramientas, vamos a mencionarlas, pero seguramente queda para mucho más desarrollarlas, pero a modo de presentación. Y comenzamos hablando de liderazgo y gestión. Muchas veces se lo asocia, se lo compara y demás, pero liderazgo y gestión más que nada son dos sistemas de acción que son diferentes y complementarios, ni uno es mejor que otro, ¿no? Cuando hablamos de gestión estamos hablando de la complejidad, y a mí me gusta esta imagen del cubo Rubik, donde necesitamos acomodar a través de nuestras destrezas, de nuestras capacidades, la manera de organizarnos. La gestión, en definitiva, lo que se ocupa es de enfrentar la complejidad. Sin una buena gestión, las organizaciones, las personas y los proyectos personales tienden a volverse caóticos. Es muy necesaria la gestión porque nos aporta el orden y la consistencia a unas dimensiones clave. Pero tenemos el liderazgo. El liderazgo, por contraste, se ocupa de enfrentar el cambio. Hoy más que nunca, en este contexto
2020, que nos pone a prueba nuestras capacidades de cómo estamos implementando el cambio, cómo estamos respondiendo con nuestras propias gestiones, con nuestras propias capacidades para llevarlo adelante. Cada vez los contextos son más complejos, más competitivos. Algunos les llaman los entornos VUCA, ¿sí? Son volátiles, son inciertos, son complejos y además son ambiguos. Y para liderar un proyecto en esta organización frente al cambio, es necesario que sepamos hacia dónde vamos, qué orientación, en qué capacidades confiamos. Y acá me gusta hacer esta diferencia entre gestión y liderazgo. Gestión, decíamos, es enfrentar la complejidad, y el liderazgo es enfrentar el cambio. La gestión tiene que ver con las capacidades, y el liderazgo tiene que ver con el compromiso. Somos más hacia las actitudes. La gestión tiene que ver con controlar y resolver problemas de lo actual, de lo cotidiano. En cambio, el liderazgo nos proyecta hacia adelante, motivándonos, inspirándonos hacia el cambio. La gestión se basa en informes, indicadores, la cualificación de datos, la cuantificación de datos, mientras que el liderazgo se basa en cómo se organizan, cómo se proyectan esos valores, las emociones, la motivación. En definitiva, hay grandes diferencias entre uno y otro. Lo que sí es cierto es que no puede haber una organización o una persona que no haga gestión y que no haga liderazgo, ¿sí? En contextos de incertidumbre, donde lo que más prima es el liderazgo. Necesitamos pilotear cada una de nuestras naves, y esas naves son nuestras vidas. Y me gusta este modelo simple para lo que es la gestión del autoliderazgo, que tiene que ver con las 3A. El autoconocimiento, la actitud y la acción eficaz. Autoconocimiento es por dónde empezamos. Primero, ¿cuánto tiempo nos estamos dedicando para conocernos a nosotros mismos? ¿Cuál es el análisis sincero que hago y el compromiso que tengo para ser protagonista? Después tenemos actitud. Actitud es la decisión o la posición que tomo sobre las circunstancias con las que tengo que atravesar o el contexto. Y la acción eficaz tiene que ver con cómo me pongo a la acción. ¿Cuáles son mis actividades priorizadas? El lenguaje, que hoy lo vamos a ver hacia el final, el habla responsable, es decir, qué cosas me estoy diciendo a mí mismo, y después la optimización del tiempo. El primer punto, como hablábamos, es el autoconocimiento. Cómo nos ordenamos, y muchas veces nos dedicamos mucho tiempo a conocer a las demás personas, a conocer las organizaciones, a conocer lo que pasa alrededor, pero ¿cuántas veces nos estamos dedicando tiempo a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo conocernos? ¿Cuáles son nuestras capacidades? Mirarnos hacia adentro, en definitiva. La primera herramienta es más que nada identificar qué tipo de conversaciones estoy teniendo, y no con los demás, como recién estábamos hablando, sino con nosotros mismos, las conversaciones internas. ¿Cuánto tiempo venimos conversando con nosotros mismos? Algunos 25 años, 35, 45 años, desde que nacemos venimos conversando con nosotros mismos. La calidad de esas conversaciones, incluso cuando dormimos, seguimos conversando. Y la pregunta es, ¿cuán enemigo o cuán amigo soy de esas conversaciones? ¿Estoy de acuerdo? ¿Me contradigo con lo que siento, con lo que pienso, con lo que hago? ¿Sí? ¿Qué tipo de análisis estoy haciendo en esas conversaciones internas? ¿Esas conversaciones me llevan a la acción o me generan más obstáculos que lo que puedo generar por mí mismo, ¿no? Otra herramienta para el diagnóstico del autoconocimiento, es algo, esta herramienta que siempre la hacemos hacia afuera, es practicar un FODA personal. FODA personal es identificar, como todos sabemos, las fortalezas, las debilidades, que son nuestros aspectos internos, esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes, que son las competencias que nos interesan, en el caso de las fortalezas, y que además son percibidas como de valor por el entorno, y además tienen que ver con las cosas que nos apasionan y a los cuales somos buenos. Y después están las debilidades, aquellas oportunidades de mejora interna, en las cuales nos generan inconvenientes, nos generan algunos obstáculos para lograr los objetivos. Y después tenemos las oportunidades y las amenazas, que como todos sabemos son condiciones del entorno, pero que pueden influir tanto positivo como negativamente. Esta sería otra herramienta para autoconocernos. Y esta en especial es una herramienta que viene desde Japón y se llama Ikigai. Y a mí me gusta mucho porque significa una razón de ser, es encontrar el propósito en la vida, ¿no? Está basada en 4 círculos, representados en lo que amamos,
en lo que somos buenos y en lo que nos pueden pagar por nuestro trabajo y a su vez lo que el mundo necesita. En la unión de lo que amamos y lo que somos buenos está nuestra pasión, aquellas cosas que nos deleitamos, vivimos hablando de eso, aquellas cosas que somos capaces de trabajar sin que nos paguen, ¿sí? Después tenemos las cosas que somos buenos y en las cosas que nos pueden pagar, y ahí es donde está la profesión, las capacidades que voy entrenando y demás, para que el mercado lo pueda pagar. El mercado, digo, como el cliente o una empresa para la cual trabajamos, ¿no? Después, entre lo que el mundo necesita y lo que puede pagar el mercado está la vocación que se encuentra en esa congruencia. Y definitivamente lo que amamos y lo que el mundo necesita está en nuestra misión, en nuestra esencia, nuestro sentido. Pero ¿qué pasa en ese punto de congruencia, en donde se junta lo que amamos, lo que somos buenos y lo que el mundo necesita? Y estamos deleitados, nos sentimos plenos, pero sentimos poca riqueza, nos sentimos que estamos sin monetizar eso que tanto nos apasiona, que el mundo necesita y demás, ¿no? Después tenemos otro punto de encuentro en donde decimos lo que amamos, lo que somos buenos, ¿sí? Y lo que el mercado puede pagar, tenemos satisfacción, pero un sentimiento de inutilidad. O sea, hacemos cosas, pero el mundo no las reconoce, el mercado no las reconoce, el contexto no las reconoce. Después tenemos situaciones en donde nos sentimos cómodos, pero con una sensación de vacío porque nos falta eso que amamos hacer. Y ese sería el punto en donde convergen por lo que nos pagan, cuántas veces nos pasan algunos trabajos, lo que el mundo necesita, y en lo que somos buenos, pero no le ponemos la emoción o el sentimiento necesario. Y después tenemos otro punto de encuentro, el último, en donde conjuga lo que el mundo necesita, lo que nos pueden pagar realmente, lo que amamos, una sensación de emoción, de satisfacción con uno mismo, pero con un sentimiento de incertidumbre porque realmente no sé si soy lo mejor o lo más competitivo en este aspecto. El Ikigai es una herramienta que donde convergen todo esto, dice que encontramos realmente nuestro propósito en la vida. Es un término japonés que significa, bueno, les decía, encontrar el propósito, y está bueno que uno planteárselo en una hoja borrador y hacer los círculos, poner en cada uno de los conjuntos las cosas que amamos, lo que somos buenos, lo que el mundo necesita, las cosas que puedo monetizar, ¿sí? Por las cuales nos pueden pagar, y en el medio estaría realmente cuando, por ejemplo, pensamos qué tipo de emprendimiento poner, qué carrera elegir para estudiar, o en qué empresa puedo llegar a trabajar, hacia dónde voy con todo esto. Y esta otra gráfica que a mí me gusta también es plantearnos la línea del tiempo, porque también cuando hacemos autoliderazgo tiene que ver con reconocernos también, reconocernos que las cosas que no salieron tan bien, la historia personal, la proyección, pero también las lecciones aprendidas. De todo esto tiene un montón. ¿Cuándo empieza la línea del tiempo? Cuando nacemos. Cada uno podrá hacer la cantidad de círculos en un eje en el medio, hasta la actualidad, hasta el 2020, que es un año lleno de aprendizajes, marcando algunos hitos. Cuanto más hitos pongamos, significa que hubo puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión son signos que nos dejaron aprendizajes, que nos dejaron logros, que fueron pérdidas, que fueron conquistas, que fueron momentos en nuestra vida en donde aprendimos algo y en donde resolvimos algunos desafíos. Pero después está pensar para más adelante, el corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo. Y de ahí sí, hasta acá no puedo cambiar la realidad, porque ya estamos en la actualidad. Pero para el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, ¿qué es lo que quiero que pase? ¿Qué debo preparar en mi valija de herramientas, en mi mochila? ¿Qué capacidades, qué nuevas competencias necesito? ¿Con quiénes debería conectarme? Y un montón de otras preguntas más que puedo llegar a hacerme. Pero la línea del tiempo es una forma de diagnosticar quién soy, hacia dónde voy, ¿sí? Hacia dónde me proyecto con este autoliderazgo. Y pasamos al segundo punto, que es la actitud. La actitud, que ni más ni menos es algo tan valioso en las personas,
y me gusta esta frase, dice, voy a volar, dijo el gusano, todos se rieron, excepto las mariposas. Esto habla de la actitud, la confianza en uno mismo, en el proyecto de vida, en las personas que nos rodean. Sin duda que la actitud es la llave que nos va a abrir un montón de puertas. La actitud la podemos definir como esa emoción que elegimos conscientemente o inconscientemente. Muchas veces reaccionamos y no entendemos por qué reaccionamos de determinada manera, pensada o no pensada, a través de lo que interpretamos y sobre todo lo que resignificamos de lo que pasa en nuestro entorno. Y es una herramienta con la que podemos afrontar un montón de situaciones o problemas en la toma, cuando tomamos esas decisiones, ¿no? La actitud, en definitiva, nos hace cambiar la realidad. Es una elección, la actitud es una elección. Cuando me despierto a la mañana, ¿qué tipo de actitudes quiero tener? Si la actitud es positiva, seguramente que todo va a ser positivo. Si empiezo con una actitud negativa, todo lo demás va a ser negativo porque voy a empezar a encontrar cosas negativas. Me gusta leer este párrafo que dice, esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar, se equivocan quienes creen que todo esfuerzo merecerá la pena. Cualquier parecido con algunas lecturas de la realidad en la que encontramos en este contexto, podemos decir que es una lectura pesimista. Pero ¿qué pasa si la leemos al revés? Todo esfuerzo merecerá la pena, se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar, vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Entonces, ¿qué nos dice? Que según la forma en que miremos las cosas serán los resultados que obtendremos. Existen realidades como seres humanos, existimos en el universo. Entonces, cada uno interpreta su realidad y el tema es que seamos conscientes de la lectura que estamos haciendo de esas realidades. Me gusta este formador, así se califica a él, que es Víctor Coopers, por ahí algunos lo conocen, y que habla acerca del valor de las personas. ¿Cuánto valen las personas? ¿Cuánto vale un papá, una mamá? ¿Cuánto vale un profesional? ¿Cuánto vale un jefe? ¿Cuánto vale un compañero de trabajo? Y en definitiva dice que el valor de las personas está dado por los conocimientos más las habilidades, eso multiplicado por la actitud. Obviamente que el conocimiento y la habilidad son necesarios para este mundo, pero la actitud multiplica. ¿Qué multiplica? Multiplica lo que somos, ¿sí? Es exponencial. Si estamos con 0 pilas, si estamos bajoneados, por más lo que va a afectar es la calidad de vida, porque no nos va a afectar el conocimiento, ¿sí? Como personas vamos a ser 0. ¿Y a quiénes elegimos como amigos? Elegimos los amigos o a las parejas, o ponderamos la relación con nuestros padres no por lo que estudiaron ni por los currículums, sino más bien por cómo son con nosotros, ¿no? Dice que las personas son valoradas por las actitudes, y esto es fundamental. La actitud cambia, y esto se ve incluso en los procesos de selección en las empresas, donde muchas veces se incorpora personal por los conocimientos, por las habilidades, eso que dice en el currículum, y después se termina despidiendo o desafectando a esas personas por las actitudes, porque no encaja con una cultura que no estuvo elegida, con la cual no pertenecía. Y acá vale la pena preguntarnos, entonces, ¿se puede mejorar la actitud ya que es lo que multiplica en esta ecuación? Obviamente que sí. Nadie nació alegre desde el inicio, es más, yo creo que la mayoría de todos nacimos llorando y algunos lloraron mucho desde el parto, pero se puede mejorar la actitud. Acá tenemos varias cosas para tener en cuenta, principalmente agradecer, lo que decía hoy, ser conscientes de las decisiones que tomo, de empatizar, de ponerme al lugar del otro, de saber cuando una actitud es una decisión, ser amable, las perspectivas, ponerlo en perspectiva, esto que estoy sintiendo, realmente es así, es tan complicado, es un drama, por ejemplo, es un drama lo que me está pasando, hay cosas peores. Aceptar lo que me toca vivir, mi realidad no la puedo cambiar. Hay situaciones que son muy difíciles y muy dolorosas y a veces no planificadas y tengo que aceptarlas. Es parte del aprendizaje. Y la otra es el aquí y la ahora. Ahora, a las 15:15, ¿qué es lo que estamos haciendo? Conectados con esta realidad, con lo que estamos viviendo ahora.
¿Cuáles son nuestras lecciones aprendidas? ¿Cuál es la primera decisión que tomo al día? El reconocer las características favorables, las características positivas de los demás, ser agradecido. Yo creo que agradecer es una de las principales causas que nos hace diferentes, porque nos pone en contexto. Y le cambiamos el día tal vez a una persona por realmente devolverle ese reconocimiento siempre que sea realista, ¿no? Buscar la alegría en cada día, el humor, la meditación, las respiraciones influyen muchísimo, disfrutar del proceso, no solo del objetivo o del resultado. El proceso es la gran parte del aprendizaje. Hacer cosas importantes no tienen que ver con grandes cosas, sino al revés, detalles que hagan que el aquí y el ahora se disfrute, ¿no? Las conversaciones internas que me digo, eso lo vamos a ver hacia el final. Me gusta esta frase de Thomas Edison, que habla de no fracasé, dice, solo inventé 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Y esto tiene que ver qué concepción tengo del error. Muchas veces tapamos, culturalmente el error está mal visto, no debería ser así, porque el error, mayor aprendizaje está en las cosas que no salieron bien. A lo mejor salieron bien algunas cosas por unas situaciones que eran ajenas a nosotros, ¿sí? Y lo fundamental es qué pasa en mi metro cuadrado, porque somos lo que hacemos, pero también somos lo que dejamos de hacer. Puedo cambiar, o por dónde empiezo a cambiar, por mi metro cuadrado. ¿Cuáles son las cosas que pasan en mi metro cuadrado? ¿Cuáles son las cosas que dependen de mí cambiar? ¿Y qué transmito? ¿En qué frecuencia estoy transmitiendo? ¿Cuáles son las cosas que necesito que pasen? Esto es saber qué es lo que quiero, saber hacia dónde voy y qué plan tengo, ¿sí? Y por último, hablando del autoconocimiento, de la actitud, vamos a lo que es la acción eficaz. La acción eficaz tiene que ver con cómo me organizo en el tiempo, qué cosas me estoy diciendo y cómo me pongo a trabajar. Y esto en el liderazgo personal. Cuando decimos habla responsable, nadie nos enseñó a hablar responsablemente, nos enseñaron a hablar, pero todos sabemos que el lenguaje es acción. Las palabras nos movilizan o nos retraen, nos potencian o nos escondemos, ¿sí? Nos genera distintas situaciones. Pero ¿cuán responsable es? ¿Qué rol asumo a la hora de usar el lenguaje? El lenguaje con uno mismo primero, no con los demás, primero con uno mismo. ¿Cuán autor o protagonista me vuelvo del contexto, de ese plan? Nos permite expandirnos, nos empodera y también nos dice qué queremos que pase, porque nosotros mismos en las primeras conversaciones que tenemos del día sabemos cómo va a ser el resto por la forma en que nos estamos hablando a nosotros mismos, ¿sí? El compromiso que tenemos con nosotros mismos, la forma en que pedimos, en que declaramos lo que queremos que pase, lo que ofrecemos, cuál es la realidad y qué es la realidad ideal, lo que queremos realmente que exista. El habla responsable nos ayuda a construir un rumbo, nos refuerza nuestro compromiso. ¿Con quién? Con nosotros mismos primero. Difícilmente nos podemos comprometer con los demás si no estamos comprometidos con nosotros mismos primero. O sea, el grado de confianza que tenemos para el logro de los objetivos. Y mejorar nuestra calidad de vida. Me gusta muchísimo este texto de Gandhi, donde dice, ¿dónde empieza todo? El destino de las personas. El destino de las personas empieza por la calidad de los pensamientos. Por eso dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Fíjense de dónde empieza todo. Las elecciones que hago del pensamiento, las palabras, los actos, y al repetir los actos formo hábitos. Un hábito dice que se forma al repetir 21 días. Y díganme si no es cierto, muchas de estas cosas que con esta pandemia nos están enseñando nuevos hábitos que hemos incorporado. Esta es una, por ejemplo, la capacitación o el intercambio a través de videollamadas. Estamos repitiendo tanto que sin duda que va a quedar, se va a formar un hábito. Entonces, cuando nos referimos al habla responsable, decimos que la forma en que nos expresamos verbalmente juega un papel importante en la realidad que estamos creando, ¿no? ¿Cuál fue la última vez que realizaste un pedido o un reclamo? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Expresaste realmente lo que querías?
¿Lograste el efecto que esperabas en vos y en los demás? Una vez que emitimos las palabras con el sentido, el enfoque, ya se fueron. ¿Cuántas veces hemos recibido rótulos desde la infancia, preconceptos, prejuicios, y hemos comprado lo que nos han dicho acerca de nosotros mismos? Esto influye muchísimo en la autogestión, en el autoliderazgo. Y acá un poco como tenemos un montón de palabras, de frases. Yo tengo mis favoritas. El hay que, por ejemplo, el hay que en mi familia, hay que poner la mesa, hay que hacer esto. Y el hay que. Entonces, como hay que, no hay nadie se ocupa. Estas serían todas las frases que tenemos que revertir. Ahora vamos a ver algunas tres de estos términos. El tengo que, ¿cuántas veces habrán dicho tengo que estudiar, tengo que ir a trabajar? Como si estuvieran comprometidos con otros, ¿no? No con ustedes mismos, como una sensación de obligatorio, ¿no? De compromiso con los demás. Otra también puede ser, si pasa esto, voy a hacer tal cosa. El condicional, o el los peros, o el me gustaría. Algunos dicen sería lindo, y queda siempre en el futuro, nunca lo traigo al presente. Ahora vamos a ver algunas de estos términos, cómo los podemos resolver para cambiar nuestra actitud. Esto que estamos hablando del habla responsable. Cómo entrenamos nuestro propio cerebro para predisponernos a acciones diferentes. Acá tengo un ejemplo, hay muchas, pero hoy vamos a hablar de 3 nada más. Cuando decimos debo y tengo que. Cuando usamos estas palabras damos a entender que lo que estamos haciendo no surge de nuestro propio convencimiento, de nuestra propia voluntad, sino que existe algo que nos obliga o algo externo que controla nuestras vidas. En el ejemplo que dábamos, tengo que ir a estudiar, tengo que rendir tal materia, tengo que o debo, ¿sí? Ambas palabras son sinónimos de obligación. Por ejemplo, tengo que llamar al cliente X. Hay una carga emocional, hay un mandato. En lugar de eso, ¿qué puedo decir? Hay que llamar, hay que hacer, ¿sí? La sugerencia es, puedes cambiar el uso de estas palabras por el quiero, me apodero, ya nadie me manda, yo soy el que quiero, yo soy el que elegí esta carrera, soy el que elige recibirme en determinado tiempo, soy el que elige terminar este trabajo, o soy el que eligió ser parte de esta empresa para trabajar y ganarme el sustento, tener los ingresos, desarrollarme, ¿sí? Soy el que elige llevar adelante esta consultora, ¿sí? Entonces, hoy quiero llamar al cliente. Hay decisión, hay empoderamiento, hay hacerme cargo, ¿sí? Ahí hay algunos ejemplos. Y si estás utilizando esta frase al día de hoy, te invito a reflexionar, como dice, ¿están estas acciones ligadas a tu compromiso? Si digo el debo y el qué, seguramente que el compromiso es con los demás, pero con uno mismo, el uso del sí condicional. Cuando condicionamos nuestras acciones con un sí, ¿cuántas veces decimos, si pasa esto, si pasa lo otro, voy a hacer tal o cual cosa? Sugerencia, es mejor sustituir esta corta palabra por un cuándo. Dicho de un modo, sabemos que tras lograrlo, vendrá una acción aún más motivadora hacia nuestro objetivo. Un ejemplo, si me recibo este año, voy a enviar CV a las empresas que me interesan. En lugar de eso, porque estoy condicionando a que si me voy a recibir, pongo un peso muy fuerte en eso, ¿no? Cuando me reciba este año o antes, voy a enviar el CV a las empresas que me interesan. O si ahorro X cantidad de dinero, voy a iniciar mi emprendimiento. Cuando ahorre X cantidad de dinero, voy a iniciar mi emprendimiento. Y ustedes dirán, son palabras que gatillan mucho. Y venimos diciéndonos estas palabras y le damos un peso enorme por la carga que tiene, por la historia que tiene y por a lo que nos condiciona. Y el famoso pero. Hay muchas, pero quería presentarles estas 3. El pero es un conector de contradicción. Tiene la cualidad de negar todo lo que viene antes. Veamos un ejemplo, dice acá. Por ejemplo, Juan es un pibe inteligente y esforzado, pero llega tarde, ¿no? Pero a veces llega tarde. Estamos negando todo lo anterior. Todo lo bueno que tenía Juan, lo negamos. Y nos quedamos con el que llega tarde. Hay una sugerencia que es usar el conector, la letra I, la Y. Vamos a ver ahí cómo cambian las cosas. Dice, por ejemplo, el trabajo X es muy interesante para mí, pero es por la tarde. Entonces, por más que sea interesante, lo estoy descartando. ¿Cómo puedo cambiarlo
para resignificarlo de otra manera. El trabajo X es muy interesante para mí y es por la tarde. No ninguneo lo anterior. Pero también puede ser usado el pero cuando es a favor. El trabajo X no es muy interesante, pero me aporta ingresos seguros. También lo puedo usar para revertir algo negativo anterior. Ojo con el uso del pero, porque a veces ninguneamos, nos pasa con las personas, nos pasa con nosotros mismos, desalentamos proyectos por este tipo de cosas y demás. Estuvimos hablando del lenguaje responsable, y otra acción para autoliderarnos es la optimización del tiempo. Optimización del tiempo, y cuando hablamos del tiempo, el tiempo nos transcurre desde que nacemos, hasta desde antes del nacimiento. ¿Pero qué es el tiempo? Cuando hablamos del tiempo estamos hablando de hábitos, estamos hablando de productividad, estamos hablando de la misión personal, estamos hablando de lo urgente, lo importante, estamos hablando de qué, de los objetivos, estamos hablando de las prioridades, y necesitamos optimizar. Un poco más poético dice: el pasado es historia, el futuro es incierto, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Esto tiene que ver con el aquí y el ahora, que decíamos, hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Y hay una frase de Peter Drucker que dice: hasta que no sepamos gestionar bien el tiempo, no seremos capaces de gestionar nada más. ¿Por qué? Porque el tiempo es transversal a todas las actividades que hagamos en nuestras vidas. Tenemos tiempo para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para la familia, tiempo para un proyecto, tiempo para los objetivos, para las vacaciones, quizás algún día. Pero el tiempo es transversal y el significado que yo le doy al tiempo es clave. Y este número es un número muy importante que todos conocemos y que todos tenemos y que es para todos por igual. Son 1440 minutos por día. Todos tenemos la misma cantidad, ni más ni menos. El tiempo es inelástico, insustituible, y esa inversión que tenemos todos, la tenemos todos. Imagínense, si el dinero capitaliza en los bancos, el tiempo no capitaliza, el tiempo se pierde. Entonces la pregunta que les hago es: ¿cómo has invertido este 3 de septiembre del 2020 y ya se ha ido 66% del día? No quiero que se vayan, pero ¿cómo hemos invertido? Y esto nos hace bajar a la tierra, nos hace ser conscientes realmente cuáles fueron nuestras decisiones, en qué aproveché el tiempo, a qué le di la atención hoy, como cualquier día. ¿Por qué? Porque no va a haber otro 3 de septiembre del 2020. Entonces ahí tomamos conciencia realmente del uso que le estamos dando del tiempo. Y esta herramienta me gusta mucho usarla, que es hacer un círculo en una hoja y dividirlo en las 24 horas que tiene el día, o en porcentajes, como si fuera una torta, ¿no? Y uno divide en los porcentajes en qué se van mis actividades en un día. Un día normal, yo les muestro. Un día normal mío, previo al COVID-19, era este era mi escenario. Si yo les digo que en este escenario y no vale sacar cuentas, me pasé 15 años de mi vida durmiendo, ustedes me dirían, toda una vida durmiendo. Un tercio, y sí, un tercio de nuestras vidas, un 33% del día lo dedicamos a dormir. El resto, ¿qué hice? Antes del COVID era mi escenario: dormir, higiene, traslado, compra, alimentación, hasta tenía horas que yo decía: ¿en qué se me iban esas 2 horas? No las podía asignar. Imagínense que esto fuera un estado de cuenta y no se lo puedo atribuir a qué centro de costos pertenece. Post-COVID, plena cuarentena, como estamos ahora, cambió. Trabajamos más horas porque queremos estar a la altura de las circunstancias, porque dormimos menos, porque también hay que hacer de diseño en casa, salgo menos, se tercerizan las compras, ¿sí? Y queda poco tiempo. Fíjense cómo se distribuye un día normal. Los invito a hacerlo a ustedes, cómo dividen un día, a qué le están prestando atención. Y mayormente vamos a encontrar que el trabajar no lo desglosamos tanto como el resto de las actividades que tenemos, ¿no? El trabajar son 8 o 10 horas, ¿y qué hacemos? Y seguramente que en el trabajo o en el estudio hay horas que son más productivas. De hecho, se sabe que las horas más productivas o más creativas son las primeras horas del día. Las primeras horas del día tienen que ver porque venimos después de descansar.
Entonces, ¿qué tipo de actividades voy a poner en esas primeras horas del día? Las que realmente sean importantes, que sean creativas, que demanden desarrollo. Y acá tenemos algunas frases también conocidas por todos. ¿Cuántas veces hemos dicho, dame un tiempo? Bueno, algunos más que otros en las relaciones de pareja. Otro día lo voy a hacer, o no tuve tiempo, profe, no estudié, no tuve tiempo. El día de mañana voy, cuando tenga, el después, el más adelante, la semana que viene, en un rato. Esta es la favorita. La unidad de medida rato es algo rato, ratito, ¿sí? En un ratito te llamo, en un ratito voy. Lo termino en un rato. Eso se llama procrastinar. Significa posponer o aplazar tareas, deberes, responsabilidades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Es uno de los problemas más comunes en los seres humanos, en las organizaciones. Y acá tenemos esta imagen que habla, siempre encontramos excusas, cosas que nos invaden y que improvisamos, las redes sociales, cómo influyen, ¿sí? Las distracciones, las zonas de confort, porque claro, no queremos asumir a veces lo importante, las decisiones difíciles, por eso yo les decía, las primeras horas del día son las horas más importantes para este tipo de cosas, las decisiones o las actividades importantes y creativas. Y eso nos lleva a pensar en otra herramienta que Stephen Covey lo habla en el libro de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y que trae él a estudio en ese libro la matriz de prioridades de Eisenhower. Eisenhower fue un general y a su vez terminó después siendo un presidente de Estados Unidos y que fue el que organizó el desembarco en Normandía. Y él estudió de cómo clasificar las actividades en importantes y urgentes, y también no urgentes y no importantes. Y cada una de esas tenía un rol diferente, ¿no? El rol de bombero, aquellas actividades que son urgentes e importantes, hay que hacerlas ya, son las tareas más difíciles de controlar, los problemas, las crisis, los imprevistos, las reclamaciones, los posiblemente son evitables con una muy buena planificación adecuada. Si el 100% de nuestras actividades tiene que ver con oficiar de bomberos, estamos en un problema. Estamos en un problema porque realmente nos va a provocar estrés, agotamiento, ansiedad. ¿Qué pasa cuando no lo hablo con el grupo? ¿Qué pasa cuando no delego? Después tenemos cuestiones que son no urgentes, pero son importantes, ¿sí? Importantes tienen que ver con la planificación, con las actividades de preparación, la formación, el estudio, la visión, el definir objetivos, la calidad de vida que quiero. Lo que hoy decíamos, el tiempo que le dedico a conocerme a mí mismo es una actividad importante y no urgente. ¿Y cuándo la hago? Casi nunca. Entonces, la sugerencia para eso es agendar. ¿Qué momento de la semana le voy a dedicar una horita o me voy a levantar más temprano para trabajar, para hacer ese curso que tanto quiero, o para ir al gimnasio, o para hacer algo que realmente me importa y es realmente interesante para mi vida? El rol del autoengaño, ¿sí? Estar ocupado, es decir, no urgente y no importante, estar en aparentemente atención todo el tiempo, son actividades como que nos distraen, las llamadas, los emails, las redes sociales, se pueden reducir, en este caso hasta también se pueden delegar, ¿sí? Después tenemos el rol relajado, o yo le llamo el placer con culpa. Dice que el ser humano necesita de estos pequeños placeres porque también nos hacen en distraer, que tienen que ver con los hobbies, que tienen que ver con la forma en que aprovechamos el tiempo para las series de internet, para las redes, las actividades de escape, los hobbies, ¿sí? Obviamente que si estamos en un contexto laboral, este tipo de actividades se tienen que reducir o eliminar, pero bueno, tienen que ver con eso que decíamos. Acá está el ejemplo de la matriz y acá los invito a que ustedes piensen cuáles van a ser sus actividades para la próxima semana, del 7 al 13, por ejemplo, de septiembre. ¿Qué actividades tengo para hacer urgente, no urgente, importante, no importante? ¿Cuáles voy a delegar? ¿Cuáles sí me los voy a poner en agenda? Me comprometo conmigo mismo para hacerme cargo. ¿Y cuáles voy a resolver porque terminan siendo cuello de botella? Y este autor lo que decía es, se preguntaba en qué cuadrante pasa realmente la gente altamente efectiva, ¿sí? La gente altamente efectiva obviamente que pasa en el cuadrante de importante y no urgente, realmente pensando en eso. Obviamente que tienen
porcentaje de actividades urgentes e importantes, de arriba a la derecha, pero son las menores, ¿no? Son las menores porque se dedica tiempo a delegar, a agendar, a hacer análisis de previsiones y demás. Hay muchísimos autores que hablan de la optimización del tiempo, seguramente, o por ahí algunos lo conocen. David Allen habla del método GTD, que dice, bueno, de las tareas que llegan, que entran para hacer, que no llegan para hacer, tenemos que preguntarnos si las puedo hacer ahora. Si requiere de varios pasos, son proyectos, son planes para el futuro, bueno, tengo que evaluar qué hacer. Pero si es en un solo paso, ¿cuál es el siguiente paso? Si toma más de 2 minutos, delegar, ¿sí? Perdón, si toma más de 2 minutos, hacer, porque si es responder un email o responder un mensaje de texto, responderlo. Si no, hay que delegarlo o esperar a que alguien lo haga, ¿no? Si no puedo hacer algo ahora y bueno, no está dentro de los planes, no me corresponde, no estoy capacitado para hacerlo, obviamente que tengo que comunicarlo y dejarlo para más adelante. Si no, si me lleva más de 2 minutos, tengo que retrasarlo, planificarlo, ponerlo en una agenda y saber cuáles son los próximos pasos a seguir. Y dentro de todo lo que es la optimización del tiempo, hay algunas cuestiones, tenemos los ladrones del tiempo, algunas distracciones que nos hacen que no podamos terminar dentro de lo previsto. Son esa suma de imprevistos que nos restan minutos, es como una canilla abierta que empieza a gotear, son segundos, chequeo las redes sociales, miro o me distraigo con alguna otra cosa que no estaba planificada y demás, y no me doy cuenta, no soy consciente, no los puedo detectar, entonces al no poder detectarlos no puedo combatirlos. Principal ladrón del tiempo es el desorden, pero no es solamente el desorden de la oficina, el desorden del lugar de estudio, no es solamente el desorden, sino el desorden de los pensamientos y los objetivos también. También las visitas inesperadas, hoy son muy pocas, pero puede haber algunas, en las empresas sucede. Las reuniones, que si no voy preparado a las reuniones, si no sé de qué voy a hablar, todo lo que es papeleo, y todo lo que es la gestión, la redacción, cada vez tengo que pensar en reducirlo o hacerlo más simple, más digital. Las comunicaciones ineficaces, la escasa disciplina personal para los hábitos de planificación. Esos serían unos ladrones del tiempo, ¿no? Y la confusión de prioridades es lo que nos genera esa malversación, el uso que le estoy dando del tiempo. No sé lo que quiero. Esto tiene que ver con el primer punto que hablamos, el autoconocimiento. ¿Cómo puedo ordenar si no sé lo que quiero? ¿Cómo puedo ordenar si no sé cuáles son mis capacidades? Y la escasa delegación, eso que no entiendo, que no puedo, ¿con quién pido ayuda? ¿Con quiénes puedo trabajar? El exceso de optimismo a veces también nos hace la confianza, el exceso de confianza en nuestras habilidades y el potencial del trabajo nos hace perder demasiado tiempo en este tipo de cosas. Lo mismo que el abarcar un campo de actividad demasiado amplio, ¿no? No focalizar. La poca puntualidad, esto es algo muy común, ¿no? La puntualidad es muy nuestra, es muy cultural. Y el control del tiempo, del horario. También el ir procrastinando, ¿no? Las decisiones importantes. Sabemos que son importantes y las vamos pasando para adelante. ¿Cuándo será el momento? Si no lo pongo en agenda, difícilmente nunca tendrá ese momento. También la contra, las decisiones precipitadas, ¿no? Sin un análisis, que generan después problemas a futuro. Y después tenemos, bueno, obviamente que plantearnos objetivos. Y me gusta este dibujo donde dice, muchas veces nos planteamos metas, objetivos y pensamos que es así, lo planeado, ¿no? Cuando la realidad termina siendo otra cosa. Pero entonces, ustedes me dirán, o me pregunto, ¿no sirve planificar? Claro que sirve planificar. Sirve planificar también ese tipo de escenario. Planificar que no todo es lineal, que va a haber un montón de imprevistos. El tema es, sin ir más lejos, este año no estaban los planes de nadie, un virus, y sin duda que se puso en juego una capacidad de improvisación. Pero esa improvisación en estos terrenos que son diferentes a lo que uno tenía planeado, atrás hay una caja de herramientas, hay una mochila con muchos conocimientos, y esto implica a un tema que vamos a ver ahora, es el tema de competencias nuevas, cómo nos preparamos, cómo nos entrenamos para esos escenarios que pueden surgir y que no son ciertos. Y en este caso de manejar la improvisación. La improvisación, de hecho, este año nos puso a prueba. Culturalmente la improvisación era mal vista,
porque siempre había que tener planes, objetivos, estructuras bien planificados y demás. Y hoy en día los líderes tienen que saber improvisar, pero improvisan con capacidades, con lo que traen, con las formaciones, con el aprendizaje continuo. Entonces me gusta esta regla para fijar objetivos, porque muchas veces los objetivos terminan siendo expresiones de deseo. Quiero vender más, me quiero recibir, quiero bajar de peso, quiero tener mi casa, quiero tener mi propio emprendimiento, quiero irme de vacaciones, quiero tener una familia. Pero en definitiva, los objetivos tienen un tiempo, tienen una escala, tienen una meta, un atributo y un alcance. Acá hay algunos ejemplos. Un objetivo bien definido sería: quiero probar 5 materias para el año 2020. Quiero vender un 10% más de los productos X para el año 2020. Reducir en 2021 los costos fijos mensuales en un 5%. Esos son realmente objetivos, no son expresiones de deseo. Nos sirven para ordenarnos y para tener las metas y a su vez para poder medirlos, ¿no? Mensualmente en este caso. Les decía, esos nuevos escenarios inciertos, complejos, ambiguos, exigen cada vez más que adquiramos nuevas competencias. Las nuevas competencias tienen que ver con cómo nos vamos preparando para este mundo que se vuelve cada vez más digital, como futuros profesionales, como emprendedores. Tenemos que conocer que la digitalización ya está, llegó para quedarse y este año aceleró todo este proceso de incorporación de herramientas digitales. Necesario aceptarlas, es necesario porque nos facilita el trabajo. Hay plataformas de comunicación, de colaboración online, llevar indicadores en línea, las metodologías ágiles, cómo nos facilitan el desarrollo de algunas ideas, de los trabajos en cada una de las organizaciones, ¿sí? Otra competencia nueva es que cada uno, dentro del campo de acción de cada uno, te poner en el centro que todo lo que hagamos tiene que estar centrado en ese usuario final, en ese cliente, quien recibe nuestro trabajo, comprender cómo funciona un negocio, comprender cómo funciona el proyecto, empatizar, estaría parte dentro de esta nueva competencia. Un enfoque de anticipación, de calidad, de sorprender. Y como siempre, la inteligencia emocional en estos contextos de cambios, de la resiliencia, las relaciones interpersonales, la motivación. Esto hoy incluso en los líderes es algo hoy más valorado que incluso los conocimientos técnicos, ¿no? De cómo sobrellevar, cómo conducir esas naves en las tempestades, cómo están piloteando, ¿no? Cómo vemos a esos líderes al frente de cada nave. Y eso nosotros mismos. El aprendizaje continuo. ¿Por qué continuo? Porque nos va a pasar que 2 años después de la facultad, y nos está pasando, nuestros conocimientos técnicos quedan obsoletos. Ya no alcanzan, no están vigentes, no somos empleables. El aprendizaje continuo tiene que ver con el primer punto, con las competencias digitales, aprender sobre lo nuevo, de qué manera incorporo nuevos conocimientos, habilidades, pero también transversales, no solamente de mi carrera, sino, por ejemplo, de informática, de costos, de finanzas, de recursos humanos, de marketing, de un montón de cosas que hacen a que todo lo que pueda llegar a saber lo pueda contar de una manera mejor y a su vez lo integre al resto. Y sin ir más lejos, que estamos hablando de contextos de cambio, y la curiosidad ahí es lo nuevo, las disciplinas, las tecnologías, cómo influyen. Y acá implica capacidades para explorar, para observar, la capacidad de preguntar, que está ligado a la creatividad, ¿no? A la capacidad de imaginación, de hacer buenas preguntas, de tener un método creativo, que no sea por casualidad. Hacer conexiones, los nuevos negocios son conexiones de negocios existentes, de estar observando lo que pasa, trayendo de algo de uno y aplicándolo en otro y demás, ¿no? Y la agilidad que tiene que ver con la velocidad de cambio. Ya las empresas grandes a veces no pueden competir con los tiempos de respuesta de las pequeñas o de los proyectos que son más vigentes o más ágiles en autogestión y en los conocimientos transversales, ¿no? Los nuevos perfiles, los nomads, esto que decíamos de la transversalidad, ¿no? De conocer de todo un poco. Después viene la adaptabilidad de ser flexibles, de cómo asimilamos el cambio,
¿Cómo co-creamos? Y esto es, no estamos solos, adaptarse a qué, a trabajar con otros, a conectar, a armar redes, a cooperar, a sincronizar para que a varios nos vaya bien, para poner en común. Y por último, y le quería regalar esta frase que tiene que ver con un deseo muy, muy fuerte, dice, sé la mejor versión de ti mismo, ¿no? No podrás vivir con auténtica pasión, de esa que hablábamos al principio, si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir. Una frase de Nelson Mandela que me gustó mucho para traerla acá, y que tiene que ver cómo nos reinventamos, cómo nos adaptamos a seguir iluminando, seguir estando encendidos, seguir capacitándonos para dar soluciones, pero con auténtica pasión, ser la mejor versión de cada uno. Bueno, sin duda, si hay preguntas y demás, ahora la escuchamos, y por las dudas les dejo los datos de contacto, por si necesitan o quieren ampliar alguno de estos temas, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Griselda, gracias a vos. Muy interesante toda la temática, muchos ejemplos que la verdad, en lo personal, identificado, digamos. Durante vos cuando ibas presentando, los chicos iban dejando su opinión también en el chat. La tenemos a Euge, que en el caso de cuando estabas con el tema de liderazgo personal, dejó el comentario, el mayor fracaso es admitir que nos hemos equivocado, porque así no han inculcado el error, que es algo malo, Tal que cual. claramente que después también, Vicky, también el mayor error a veces no, no reconocer que nos equivocamos, no asumir, digamos, ese error y ser consciente que no es tan malo, digamos, que uno puede a través de ese error aprender, digamos, de los errores. Y bueno, después en cuanto a otro tema, también con el sí, con el no, también Mariel dejó su comentario que el sí condiciona a que puede que pase o no, el cuándo indica que ocurrirá en algún momento. Después también, bueno, con el tema de los gráficos, María Ofelia también comentó. Después Mariel Romero también, batallando con los ladrones del tiempo. Realmente cuando se toma conciencia de esto cambia notablemente cuando nuestro rendimiento al del día. Bueno, comentario agradeciendo de parte de Franco, de Vicky, de Luciana. Gracias. Hay Milano, muchas personas lindas, conocidas, con las que hemos compartido el aula y también, la verdad que sí. Comparto todo lo que dicen, hay mucho por aprender y hay mucho por trabajar, ¿no? Cuántas cosas, en una hora hicimos un buen uso del tiempo, me parece. Justito, estoy viendo acá el reloj y justito tenía que ser así, sino lecciones aprendidas también para mí. Pero yo creo que hay mucho para hablar. En el tema del habla responsable, yo le decía, tenemos mucho para trabajar, porque venimos conversando hace muchos años con nosotros mismos y queremos a su vez poner énfasis en conversar con los demás cuando realmente lo primero que tenemos que conversar primero es con nosotros mismos, ¿no? Porque ahí es donde empieza el cambio, empieza por uno. ¿Qué cosas quiero? ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy siendo? ¿Y qué cosas quiero que pasen realmente? Así que me parece que el cambio empieza por uno y después preocuparnos por conocer o por conversar mejor con los demás. exactamente. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, ¿Qué tal? Ajá. Vamos pidiendo palabras. Sí, pero ahora tranquila. Bueno, me adelanté un poquito. ¿Cómo andas, Griselda? Hola, Verónica. Yo quería consultarte, a mí me llama la atención lo de no sé si tiene algún nombre, lo que mostraste de los cuadrantes. Sí. Lo urgente, yo estoy en ese cuadrante, digamos, de bombero. Quería preguntarte si tiene alguna relación, porque vos hablas de delegar con los mandos medios, digamos, si tiene alguna relación esto de qué tareas
dar a los mandos medios o a los asistentes y demás. Si tiene alguna relación esto que nosotros, por ejemplo, armemos y de decir esto se lo paso a mi asistente, como para identificar un poquito qué hacer uno y qué hacer y qué delegar, digamos. Excelente, Vero, excelente observación. Lo de los cuadrantes es la matriz de Eisenhower, que es la que está en el libro ese de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es una matriz que nos ayuda a ordenar y a priorizar por dónde empezar. Y las cuestiones que vos bien decías de delegar son importantes para que realmente también la organización y las demás personas que colaboran con nosotros, enriquecerles el trabajo, desocuparte de tareas que viven siendo urgentes, de cómo automatizamos las tareas. Pero una palabra clave que vos dijiste, delegar. Y la delegación se basa en la confianza. ¿Cómo estamos trabajando la confianza para poder delegar, ¿no? Porque yo delego, ¿cuándo vas a delegar? Cuando confías. ¿Cuándo vas a soltar? Cuando vas a confiar en el otro. Pero ¿y cómo se va a dar solo? No, es un proceso y la confianza se sostiene con la comunicación, la conversación, ¿no? Es decir, cómo voy empoderando al otro, le voy transmitiendo, le voy dando desafíos para ir probando, de menos a más y demás. Depende qué tipo de trabajo sea. Todo es relativo, ¿no? Pero depende de qué tipo de trabajo sea, ir delegando, qué tipo de actividades ya se puede ir haciendo cargo del resto. Tiene muchísimo que ver con el crecimiento en las organizaciones y en el poder que se va delegando, ¿no? Muy buena tu aclaración, Vero, porque es una realidad hoy en las empresas. Muchas empresas no pueden crecer porque no delegan. ¿Sí? Porque hay una falta de confianza en los demás integrantes o en que lo van a hacer tal cual estaba previsto. Y para eso hay muchas cosas de mejorar la delegación, ordenarla, es los procedimientos, los registros, las explicaciones, la estandarización, ¿sí? Va mucho también con la comunicación, ¿no? Es lo que me parece a mí que nos está pasando a nosotros, digamos, el tema de los mandos medios que deleguen y cómo comunican. Sin duda, Vero, la mayoría de todos los problemas de las relaciones humanas se basan en la comunicación, en el grado de conversación que estoy teniendo. Y yo digo, me gusta más elegir la conversación porque implica el feedback. Y otra palabra, el feed forward, que se llama, o sea, el proyectar al otro para más allá, ¿no? No solamente devolverle, sino elevarlo. Y la comunicación a veces es unilateral o es sin ese sentido, ¿no? Bien, y por último, que por ahí es algo del ámbito familiar, que hablamos de los errores, y es verdad, nosotros por ahí éramos chicos y hablar de que nos habíamos equivocado era como exponerse. ¿Cómo lo trabajás o cómo lo ves? Yo soy mamá, ¿no es cierto? Entonces lo veo mucho en mi nene, que se frustra con el error, ahora que me toca también ser de maestra. Sí, estamos todos igual. Es una lucha eso, digamos. ¿Cómo trabajás eso? El tema de la cultura del error que decíamos, ¿no? Ajá. Porque primero que en realidad el error es centrarse en el resultado y no en el proceso, ¿no? De cómo llegaste a eso. Y esto en educación se ve mucho, ¿no? En cómo logramos que tomen una decisión o que nosotros tomar una decisión. El acierto no está en la decisión que tomamos, sino en el proceso que hicimos. Lo mismo con los chicos, con nuestros hijos. Decía, ¿cómo llegaron a ese resultado? Pues en definitiva puede haber un montón de resultados posibles, como personas puede haber, porque hay creatividad y hay ideas, y de hecho uno puede censurar la creatividad si castiga el error, ¿no? ¿Cuántas veces se ha castigado el error y pueden salir un montón de proyectos nuevos? Entonces, el tema es centrarse en el proceso, ¿cómo llegó a eso? Y culturalmente, en muchas organizaciones, abrirlo cuesta, y cuesta un montón, porque a veces el error implica sanciones y demás, pero lo importante yo creo que en esto es validar de qué lecciones aprendidas. En algunos casos, con algunas empresas, incluso tecnológicas, cada vez que se cierra un proyecto, estamos proponiendo hacer un balance de lecciones aprendidas. Está dentro de la estructura del PMI, que es una de proyectos, digamos, de estandarización, pero las lecciones aprendidas es lo más valioso que nos puede dejar. Más allá de que nos sacamos una buena nota, o que salió una buena venta, o que nuestros hijos aprobaron la cursada del 2020. ¿Qué lecciones aprendidas nos deja este 2020 en materia, por ejemplo, de educación?
y que los chicos, por ejemplo, no sé, aprendieron por ellos mismos o yo desarrollé otro tipo de capacidades para comunicarme con él, a priorizar diferente, un montón de temas, ¿no? Pero yo creo que las lecciones aprendidas después de cada cierre es vital, cuando nos va bien y cuando nos va mal sobre todo. Gracias. No, gracias a vos, pero está bien. Noelia en el chat dejó que el problema es cuando estamos en la situación bombero y muchas de esas tareas que nos ponen en ese cuadrante son tareas que no podemos delegar, sea trabajo o estudio que no puede hacer otro. Eso también son Sin duda, situaciones que pueden ocurrir. sin duda, porque cuando nuestro día se pasa apagando incendios, el estrés que nos genera, hoy, en estos contextos, estamos viviendo la mayoría de nosotros en estas situaciones, muchas veces apagando incendios, ¿no? Y que el tema es parar un poco, ver qué es lo prioritario dentro de todas esas urgencias, cuál es el incendio más grande, acá está bueno hacer una matriz de impacto, digo, a aquel que le gusta un poco jugar con las herramientas, de todas esas actividades que tengo que hacer, ¿cuál es la que más impacta en lo económico, en el futuro, en, no sé, en las personas? Digo, como para priorizar un poco mejor dentro de esas urgencias bomberos, lo mismo que les pasará a un cuartel de bomberos, a qué incendio acudo más, qué se pone en juego, ¿no? Dentro de eso. Y después, una vez que se aminore, que se mitiga el riesgo, ahí decir, bueno, ¿por qué pasó esto? Sin duda que tiene que ver con un montón de cosas que no fueron planificadas, que no fueron abiertas y demás. Bueno, ¿qué lección? Volvemos al tema, ¿qué lección me deja? Porque es insostenible vivir en un alto grado de urgencia, o bien delegar, como decía Verónica, o apoyando a otras personas, o también decir que no, y rescindir. Hay cuestiones a veces, o postergar, y enfocarme realmente para que algo salga bien. Y a veces también en situaciones priorizar también es una opción también a veces. Más cuando tenés muchas tareas a cargo, entonces elegir, digamos, en base a tu tiempo, a ver, ¿qué me conviene hacer ahora? ¿Qué puedo esperar, digamos? Tal cual, y esa priorización tiene que ver con estos impactos, saber en dónde va a doler más, en dónde me va a perjudicar más. Y bueno, pienso estratégicamente en dos ejes, y actividades e impactos. Acá muy interesante lo que dice Noelia, dice, podemos decir que el truco es la actitud. Claro, el truco siempre es la actitud. Cuando nos levantamos a la mañana, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué elijo para hoy? Así sea un día muy difícil, tomarlo con la actitud de decir que lo voy a sacar adelante, voy a ir a la cancha, voy a ir a jugar ese partido y lo voy a sacar adelante, y la confianza en uno es clave. Y otra pregunta interesantísima, lo que dice acá Eugenia, me encanta, líder o jefe. Y a veces hay que ser un poco jefe. En una situación de bombero, donde hay que tomar decisiones un poco más autoritarias, hay que ser jefe, porque el liderazgo, el empoderamiento, y esto es no, porque a veces se castiga, ¿no?, al jefe. Hay liderazgo más autoritario, por así decirlo. En situaciones de crisis, imagínense que hay que tomar decisiones rápido, y no podemos tener consenso, y hay que actuar. En ese momento hay que tener un perfil más de jefe, ¿no? Que puede ser lo que nos esté pasando ahora, ¿no? Y una mezcla de todas estas cosas. Líder al fútbol, dice Eugenio. Acá se están dando algunos consejos. Bien, a ver si hay algún otro comentario. Y esto de líder o jefe tiene que ver con lo que vimos al principio, liderazgo o gestión. La gestión administra la complejidad. Cuando el entorno se vuelve muy complejo y muy difícil de ordenar, hay que ordenarlo, hay que procedimentarlo, hay que estandarizarlo. Y el liderazgo tiene que ver con el cambio, con cómo nos proyectamos para adelante, ¿no? Una cosa es administrar lo cotidiano, la urgencia, como decíamos hoy, el incendio. Ahí tenemos que ser más jefes, ahí tenemos que gestionar recursos, lo que fuera, ¿no? Bien. Tomarlo con calma, claro. Bueno, Edu, ¿vos tenés preguntas? No, muy claro todo. La verdad que muy productiva
la actividad, muy didáctica también, o sea, muchos ejemplos, siempre fiel a tu estilo, digamos, todas las presentaciones coloridas, con mucha información y siempre lo justo y llegando y encima lo que te invita a reflexionar también a veces, en muchas ocasiones, que es lo que transmite. Pero muy lindo. Gracias. Edu, acá tenemos una consulta de Luciana, que Luciana. dice, bueno, ¿consideras que los profesionales, además de la formación propia, también deberían manejar y formarse en inteligencia emocional? Sí, obviamente. Las nuevas generaciones que no sepamos administrar las emociones, y eso nos dicen mucho las nuevas generaciones, nos vienen a enseñar a los que veníamos desde antes a cómo elegir sentirnos, quién queremos ser, porque antes era en el tener, en las capacidades, en lo duro, pero no en las relaciones, digamos. Hoy tenemos que enfocarnos más en el ser, en la calidad de vida, en las cosas que realmente tenemos. Y los líderes, sobre todo, por el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Y en el manejo del tiempo, que nadie nos enseña a usar el tiempo, ¿sí? Bueno, hay otra profe, ahí, comenta Clarisa, bienvenidos sean, y podemos charlar, intercambiar entre todos y hacer una apuesta en común. La verdad que estos espacios son muy constructivos para todos y me parece que nos motivan y nos hacen reflexionar acerca de la importancia que tienen todos estos temas, ¿no? Hoy más vigentes que nunca, me parece, en este contexto incierto y exigente de año, nos pone a prueba todas estas capacidades para estudiar, para trabajar, para enfocarnos mejor en realmente lo que es esencial en nuestras vidas, en los valores, en los objetivos. Así que me parece bienvenidos sean las reflexiones y el intercambio. Acá nos dice Clarisa que está presente una profe de la cátedra, liderazgo y seminario de liderazgo y creatividad de la licenciatura en Crespo. Interesante. Elizabeth, creo, Sí, Elizabeth. Creo que estoy viendo el chat. Sí, buenísimo. Bienvenida, Elizabeth, muchas gracias por sumarte. Es más, varias de las cosas que mencionó Griselda acá las estuvimos viendo con la profe en la clase, por eso estás diciendo que comparte lo que expusas. Buenísimo. Tenemos mucho para desarrollar. De cada uno de estos temas se abren un montón de puertas, pero digamos, por ahí en poco tiempo focalizarnos en que tomar las riendas de lo que nos pasa en nuestras vidas. Por eso arrancamos hablando de gerenciar nuestras propias vidas, ¿no? ¿Quién gerencia, quién gestiona nuestras propias vidas? Dale, excelente, Elizabeth, contá conmigo. Me gusta trabajar en red, de eso estábamos hablando, de conectarnos y demás, y siempre este grupo que se las trae y que ha puesto a que van a seguir generando un montón de cosas, y eso es lo más valioso, conectarnos, ¿sí? Para que nos sirva a todos. Esta pandemia lo que nos permitió, además de adaptarnos a este cambio tan brusco, realizar este tipo de actividades en conjunto con otras sedes, compartir muchas actividades que hemos venido realizando, y esto nos ha permitido conocernos un poco más entre nosotros virtualmente, llegar a más gente, quizás también que se interesan en el tema y que les sirven también compartir estos encuentros. Así que nos agrada mucho, agrada mucho como equipo contar con la participación. Excelente, excelente, Edu, y por más, por más encuentros así. Bueno, voy a aprovechando porque de parte del equipo, para agradecerte a vos, Griselda, por sumarte una vez más al equipo a participar en conjunto, agradecerte por tu tiempo, por tu predisposición siempre buena, siempre presente, acompañándonos en cada una de nuestras actividades. Así que de parte del equipo quiero darte las gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos pronto hacer algo más Sin duda. en conjunto. Vamos por más.
Volver a tenerla a Griselda acá nos hace recordar esos días de clase con todas las actividades que nos hacía. La verdad, Las sigo haciendo virtuales ahora, Mariel, las dinámicas. Sí, no podíamos dormir porque nos quedábamos pensando en el Ikigai, que nunca más se me va a borrar, y en reflexionar los tiempos en que lo ocupamos. Esos jueves eternos a las 11:30 de la noche. muchas gracias, Griselda, en serio, de verdad. No, Agradezco un montón. gracias a ustedes por la convocatoria y siempre es lindo apoyar este tipo de iniciativas. Excelente. Muchas gracias, Griselda. Gracias. Gracias a todos. Elizabeth dejó su contacto en el chat, en correo. Sí, ahí le pasé también para ella, por cualquiera que necesite o material o intercambiar sobre algo, estoy a disposición, ¿sí? Bien, excelente. Hola, buenas tardes, Griselda. Hola, buenas tardes. Quería agradecerte porque hablando, ahora que escuché a los chicos que nombran las clases, siempre hablando con vos me tirabas para adelante para que largue mi emprendimiento y aprenda a gestionar mis tiempos. Sí, En la recuerdo. pandemia me animé y lo largué. Que Hago productos para chicos en tela, para bebés y mamás. Y nada, muy emocionada, la verdad es que he aprendido un montón con tus clases y nada, esperando poder cursar la próxima materia con vos, a ver si sigo. excelente. Dale para adelante, excelente. Siempre es el mejor momento para empezar. No busquemos más excusas, hay que empezar. Es lo que vos me decías, dale que vos podés, meterle ganas, pensar, repensar mucho y pensar, y bueno, surgió ahora en plena pandemia que dije, ¿qué hago en pandemia? Y bueno, la verdad que me está yendo bien y estoy muy, muy contenta y es como mi pequeño bebé. Qué bueno. Me alegro un montón de escucharlo. Así que estoy muy agradecida con vos. Bueno, qué lindo que siempre es para escuchar esos esfuerzos y esa superación para adelante es contagioso, ¿no? Irradia energía. Sí. Así que me pone muy feliz de que algunos se animaron y demás, y en estos contextos es cuando más uno tiene que desafiarse. Emprender en estos tiempos tiene su plus, digamos. Sí, sin Llevar duda que adelante saca lo mejor y lo no tan bueno, pero lo no tan bueno también te pone en contraste de qué cosas tenés que mejorar, porque de eso se trata, ¿no? De salir adelante. Así que bueno, chicos, excelente. Ojalá que hagamos más encuentros de este tipo y felicitarlos por este tipo de convocatoria, como siempre. bueno. Igualmente, Griselda. Bueno, no sé si hay más preguntas, alguna duda. Eugenia, saluda. Bueno, al parecer no hay más comentarios, más preguntas, digamos, sobre el tema. A ver. Muchas felicitaciones de parte de todos. Bueno, gracias. Bueno, algunos Maxi, mirá Maxi, ahí está escribiendo, varios alumnos, varios conocidos, un grupo hermoso, y bueno, siempre en el recuerdo, las primeras promociones. Y chicos que están haciendo la licenciatura en Crespo este año, Qué bueno, en excelente, conjunto con chicos que ya estaban haciéndola. excelente, fantástico. Como decíamos, hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo cosas nuevas y demás, cosas que nos hagan abrir un poco las posibilidades a todos, ¿no?
Bueno, Gris, Bueno, espero que... estábamos hablando ahí con Eugen en el chat, que yo le decía, porque tengo a cargo la cátedra de gestión de unidades de información, de Biblio. Concuerdo con vos que debemos seguir con este aprendizaje continuo y que sea transversal, que nos metamos en otras carreras. ¿Por qué no? Mirá, yo soy de Biblio y estoy metida en una capacitación de administración, si no me equivoco, pero re bien, me encantó casi todo lo que vos, digamos, expusiste, también lo damos en la cátedra. Lo único que no está incluido es esta disponibilidad que haces del tiempo, que está bueno tomar conciencia, y de hecho te voy a robar eso. La autogestión del tiempo, y también tratamos el tema de la comunicación, de la actitud y de las relaciones interpersonales, ¿no? Cómo esta transmisión del conocimiento también tiene mucho que ver, cómo uno transmite al otro, que creo que es uno de los comentarios que hicieron una de las chicas, y sí, la verdad que la actitud creo que es el ingrediente principal de todo. Tal cual, la base. Es la base para cualquier cosa que hagamos en la vida. Y además tiene que ver con el disfrute, ¿no? Así estemos estudiando, así estemos, por eso el tema del hablar, las cosas que nos decimos también nos condicionan esa actitud, ¿no? Los mandatos que tenemos. Así que muy bueno, muchas gracias por tus aportes. Y sin duda que el tema de gestión del tiempo es un tema interesante porque es algo que no se enseña, ¿sí? O por ahí se enseña desde el enfoque de productividad en las industrias, lo vemos y demás, lo he visto muchas veces y he trabajado, pero no desde la gestión de las vidas de las personas, ¿no? Tal cual. Nosotros gestionamos nuestra vida para todo. Así que bueno, te felicito. Bueno, los dejo, chicos. Gracias por participar. Gusto. No, de nada, Gris. Hermoso. Bueno, chau, chicos, hasta luego. Muchas gracias, Vicky, por sumarte. Bueno, Griselda, últimamente, una vez más, muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto para futuras actividades. Dale, excelente, como siempre, seguimos en red. Muchas gracias a todos. Dale, gracias, que pasen buen día. Adiós. Adiós.